Las claves de la reforma de la malversación que plantea Gobierno y que rebajaría las penas por el 1O. En la contrarreloj, para poner el lazo al paquete de medidas de la desjudicialización que negocian la Moncloa y el Gobierno. La reforma de la malversación es el último elemento que queda candente. Si el planteamiento de ERC es acotar el delito para que no sea aplicable a la organización del 1O. El PSOE y Podemos ultiman una contrapropuesta en la que introduce un tipo de malversación. El desvío presupuestario irregular, en el que considera que encajaría la destinación de fondos públicos para el referéndum. Este estaría castigado con una pena de un máximo de 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación. Lo que, a la práctica, supondría que sería aplicable al 1, pero con una rebaja de condena respecto a las ahora vigentes. Deshacer la reforma del PP del 2015. En esencia, el Gobierno pretende también, como plantean los republicanos, deshacer la reforma penal que el PP hizo en 2015 pensando en el 9N que organizó el Gobierno bajo la batuta de Artur Mas y que no distingue el ánimo de lucro a la hora de tipificar y castigar la malversación. Los socialistas recuerdan que votaron en contra y que también emitieron informes desfavorables del Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Además, ni tan solo con esta reforma se pudo acusar al expresidente de malversación ni impidió que en el 2017 se organizara el 1O. Aplicable al 1O, las dos líneas rojas del PSOE para reformar la malversación es que no beneficie a condenados por corrupción y que se sancione todo uso irregular y arbitrario de fondos públicos. Los socialistas consideran que la propuesta de ERC, que busca acotar el delito al ánimo de lucro y al uso particular de fondos públicos, no contempla ese supuesto en el que entienden que podría encajar el 1O, pero también otros casos en los que se destinen unos recursos previstos para unos servicios públicos para otro supuesto que lesione el fin inicial. Es por ello que proponen una nueva figura, el desvío presupuestario irregular, con una pena de entre 1 y 4 años de cárcel y de 2 a 6 de inhabilitación. Consideran que aquí podría encajar la organización del 1O. Esta modificación supondría una rebaja de la pena para los encausados del proceso, que ahora se sitúa en 6 años de prisión y 10 de inhabilitación menos 12 en los casos más agravados. De hecho, las conversaciones con los republicanos han girado al entorno de la reducción de penas pensando en los condenados por el 1O. Los dirigentes que serán juzgados próximamente como Josep María Jove y Lluís Salvador y los líderes del proceso que residen fuera del Estado. Además, en la reforma del delito incluyen el concepto de malversación apropiatoria cuando existe lucro personal o de terceros con las mismas penas que hasta ahora y la malversación de uso para, a pesar de que no haya enriquecimiento, castigar a quien destina patrimonio público para un fin privado. Este segundo va en la misma línea que la enmienda de ERC y recoge el mismo rango de penas, de 6 meses a 3 años de cárcel. En cuanto a los atenuantes, la devolución de patrimonio deberá producirse antes del inicio del juicio oral y la colaboración con la justicia deberá ser eficaz. Es decir, ofrecer resultados. Los referentes europeos, además de deshacer la reforma que el PP hizo de la malversación del 2015. Los socialistas justifican que con su propuesta equipara la definición del delito a la que tienen otros países europeos. Francia, Italia o Portugal, recuerdan, tienen un modelo que distingue la apropiación de fondos públicos y la desviación irregular de dichos fondos. La apropiación está castigada en Francia con hasta 10 años de prisión y la desviación con 5. En Italia la apropiación se pena con entre 4 y 10 años y la desviación con entre 1 y 4. Y en Portugal el primer supuesto tiene un rango de cárcel de entre 1 y 8 años y el segundo de hasta 1 año. En el caso de Alemania sí que se igualan ambas conductas, pero el máximo de cárcel es de 5 años. Persecución del enriquecimiento ilícito consciente del revuelo que causaría la apuesta por reformar la malversación tras haber derogado la sedición. La Moncloa propone la creación de un nuevo delito contra la corrupción, el del enriquecimiento injustificado, que aseguran que responde a las recomendaciones y tendencias de Naciones Unidas, la Comisión Europea y la Fiscalía Anticorrupción. Se perseguirá así los cargos públicos que hayan obtenido un incremento patrimonial no justificado o una cancelación de deuda superior a los 250
€000 con penas de entre 6 meses y 3 años de prisión, además de la inhabilitación y multas económicas. Es accesible for free, false, as part, @type, web page element, is accesible for free, false. CSS Selector Closed Content.